Bienvenidos una noche más a la penumbra de nuestro estudio en el séptimo misterio, el rincón donde la realidad que conocemos se fragmenta para dejarnos ver lo que hay detrás del velo. Hoy nos sumergimos en un expediente que desafía toda lógica física, biológica y científica, el inquietante fenómeno de las desapariciones instantáneas frente a testigos. No estamos hablando de personas que se extraviaron en la espesura de un bosque o de fugitivos que planearon una huida perfecta para iniciar una vida nueva bajo otra identidad. Hoy vamos a analizar casos documentados de seres humanos que, en un abrir y cerrar de ojos, se desvanecieron en el aire mientras alguien más los observaba directamente, dejando tras de sí un vacío absoluto, un silencio sepulcral y un trauma imborrable en quienes se quedaron para contarlo. La pregunta que quiero que se claven en el pensamiento desde este primer minuto, y que será nuestra brújula en este viaje al vacío, es la siguiente: ¿es posible que nuestra realidad tenga fisuras o fallos técnicos que succionan a las personas hacia otras dimensiones, o existen fuerzas invisibles que reclaman cuerpos en medio de la luz del día? Acompáñenme en este bloque de 10 párrafos extensos y continuos donde analizaremos expedientes reales de personas que cruzaron un umbral invisible del que no parece haber retorno, recordándoles que, a veces, la seguridad de estar acompañado es solo una frágil ilusión frente a lo desconocido. Iniciamos este recorrido por la geografía del vacío con el caso legendario de David Lang, ocurrido en septiembre de 1880 en una granja de Tennessee, un evento que ha desconcertado a investigadores y entusiastas de lo paranormal durante más de un siglo por la naturaleza pública y descarada de su desaparición. David caminaba tranquilamente por un campo abierto frente a su casa, siendo observado de manera directa por su esposa desde el porche, sus 2 hijos pequeños que jugaban en el jardín y 2 amigos de la familia, entre ellos un abogado local, que se acercaban a la propiedad en un carruaje. De repente, justo a mitad de un paso y en un terreno perfectamente plano, sin agujeros, pozos o vegetación donde pudiera ocultarse, Lang simplemente dejó de existir en este plano físico ante la mirada atónita de 5 testigos que juraron que el hombre no corrió ni se cayó, sino que se evaporó como si fuera una proyección cinematográfica que se apaga de golpe. Lo más aterrador de este caso no fue solo el desvanecimiento inicial, sino que durante meses, su familia aseguró que en el punto exacto donde desapareció, la yerba se volvió amarilla y marchita, y se podía escuchar su voz gritando débilmente desde lo que parecía ser debajo de la tierra, como si David estuviera atrapado en una capa invisible de la realidad, pidiendo una ayuda que nadie en este mundo fue capaz de brindarle. En las frías y rocosas tierras de Escocia, el misterio se vuelve náutico y profundamente desolador con la desaparición de los 3 guardianes del faro de las Islas Flannan en diciembre de 1900, un caso donde la presencia de testigos es indirecta pero contundente a través del registro de sus actos finales. James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur desaparecieron de una isla desierta y escarpada donde no había lugar para esconderse del destino, dejando atrás una mesa servida para la cena que nunca probaron y un diario de bitácora con anotaciones sobre una tormenta aterradora que, según los registros meteorológicos y los barcos que navegaban cerca, nunca ocurrió en esa zona geográfica. Cuando el equipo de rescate logró desembarcar días después, encontraron las puertas del faro cerradas por dentro y los abrigos de 2 de los guardianes aún colgados en sus perchas, lo que sugiere que algo los obligó a salir de forma tan precipitada o sobrenatural que ni siquiera tuvieron tiempo de protegerse del clima, desapareciendo de una roca aislada frente a la inmensidad de un océano que se tragó sus cuerpos y sus explicaciones para siempre, dejando el faro encendido como un monumento al olvido. Cruzamos el océano hacia la Inglaterra victoriana para encontrarnos con el perturbador caso de James Watson, un hombre que en 1873 aceptó el reto de correr una distancia considerable mientras sus amigos lo seguían de cerca en una carreta para cronometrar su tiempo y ser testigos de su hazaña atlética. James corría con una energía envidiable por el camino real, manteniendo incluso una conversación ligera con sus compañeros que estaban a escasos metros de distancia, cuando de repente tropezó ligeramente con una piedra y, en lugar de caer al suelo como dictan las leyes de la gravedad, emitió un grito corto y agudo antes de fumarse por completo antes de que sus rodillas tocaran el polvo del camino. Sus amigos saltaron de la carreta inmediatamente y registraron palmo a palmo cada centímetro del área, pero no había rastro de James, ni huellas que se alejaran del sendero, ni perturbaciones en la maleza circundante. El corredor simplemente se filtró a través del tejido de la realidad frente a testigos que nunca pudieron superar el trauma de ver a un hombre sólido y lleno de vida convertirse en nada absoluta en una fracción de segundo.
La historia militar también guarda secretos oscuros que la narrativa oficial prefiere ignorar, como el caso del batallón de Norfolk durante la campaña de Gallipoli en 1915, donde cientos de soldados marcharon directamente hacia una extraña nube gris de aspecto sólido que descansaba sobre el suelo en una colina turca. Según el testimonio jurado y coincidente de varios zapateros neozelandeses que observaban la maniobra militar desde una posición elevada con binoculares, los soldados entraron en la densa niebla uno por uno, con total disciplina, y cuando la nube se elevó lentamente hacia el cielo minutos después, la colina estaba completamente vacía, sin un solo rastro de los hombres, sus armas, sus mochilas o su equipo de combate. A pesar de las exhaustivas investigaciones de posguerra y de que el gobierno británico exigió respuestas urgentes a Turquía pensando que los hombres habían sido tomados prisioneros, el batallón entero simplemente dejó de figurar en los registros del mundo físico, como si esa nube hubiera sido un vehículo de transporte o una puerta hacia un destino que no pertenece a ninguno de nuestros mapas terrestres conocidos. En tiempos más cercanos a nuestra era, el caso de Owen Parfitt en Septon Mallet añade una capa de imposibilidad física que hiela la sangre, pues Owen era un hombre anciano y paralítico que pasaba sus días sentado en una silla en el porche de su casa, custodiado siempre por su hermana y bajo la vista de los vecinos. Una tarde de 1768, su hermana entró a la casa por solo un minuto para buscar un abrigo debido al viento, y, al regresar, la silla de mimbre estaba vacía, aunque Owen era totalmente incapaz de caminar o moverse sin ayuda mecánica y no había nadie más en los alrededores que pudiera haberlo cargado sin ser visto. Las búsquedas masivas realizadas por los campos y pozos de los alrededores no arrojaron ni una sola pista sobre su paradero, y el hecho de que un hombre inmóvil desapareciera de un porche a plena luz del día frente a la vigilancia constante de su familia refuerza la inquietante idea de que estas desapariciones no discriminan por edad o condición, actuando como un rapto invisible que no deja huellas mecánicas ni motivos lógicos. El mundo de la aviación no está exento de estos vacíos inexplicables, como lo demuestra el escalofriante encuentro de Frederick Valentich en 1978 sobre el estrecho de Bass en Australia, donde su desaparición fue atestiguada en tiempo real por los controladores de tráfico aéreo a través de una radio abierta. Valentich informó con voz agitada que una nave metálica desconocida con luces verdes estaba flotando sobre su avioneta y que su motor estaba fallando de forma errática, pronunciando sus últimas palabras grabadas para la historia: "Esa cosa extraña está flotando sobre mí otra vez". Y no es un avión. Acto seguido, un sonido metálico de raspado inundó la frecuencia y el contacto se perdió para siempre en medio de la estática. A pesar de la búsqueda más extensa y costosa en la historia de la aviación australiana, no se encontró ni una sola mancha de aceite, ni un trozo de fuselaje, ni un chaleco salvavidas, sugiriendo que Frederick y su avión no se estrellaron contra el mar, sino que fueron extraídos de nuestro espacio aéreo por una fuerza que los testigos en tierra solo pudieron escuchar a través de la estridencia de la radio. Regresamos a la espesura de los bosques con el caso de Damian McKenzie, un joven que en 1974 participaba en una excursión escolar en Australia y que caminaba apenas unos metros por delante de su grupo en un sendero perfectamente señalizado y transitado. Sus compañeros y profesores lo veían caminar tranquilamente hacia la cima de una pequeña colina. Al llegar el resto del grupo al mismo punto apenas 10 segundos después, Damian ya no estaba allí, a pesar de que no había árboles densos, ni cuevas, ni lugares donde un niño pudiera esconderse o caerse en esa zona específica. Lo más inquietante fue que los rastreadores profesionales y los perros de búsqueda encontraron las huellas de sus zapatos que subían la colina con paso firme y que, de repente, se detenían en seco en medio del camino pedregoso, como si Damian hubiera sido levantado hacia arriba o simplemente hubiera dejado de pisar el suelo de este planeta, dejando a sus amigos en un estado de shock y culpa que persiste hasta el día de hoy. En el ámbito de lo urbano y lo tecnológico, el misterio de la estación de tren de Anshan en China cuenta la historia de un hombre que, en medio de una multitud bulliciosa y bajo la mirada vigilante de las cámaras de seguridad y de su propia esposa, cruzó una puerta de acceso y nunca salió por el otro lado. Las grabaciones del circuito cerrado de televisión muestran al hombre entrando en un pasillo corto que no tenía salidas laterales ni conductos de ventilación, pero cuando su esposa lo siguió segundos después, el pasillo estaba desoladoramente desierto y las cámaras de la salida final nunca registraron su paso ni el de nadie con su descripción. Este caso moderno nos advierte que ni siquiera la vigilancia tecnológica más avanzada puede capturar el momento exacto en que una persona es borrada del sistema,
sugiriendo que estas desapariciones ocurren en un plano de frecuencia que la óptica convencional no puede registrar, dejando a los testigos atrapados en una búsqueda eterna de una lógica que simplemente no existe en nuestro mundo. Finalmente, cerramos con el caso de Jenny Rivera en Puerto Rico, una mujer que en la década de los 80, mientras caminaba por la orilla de la playa con un grupo de amigos, fue envuelta por una luz súbita y desapareció ante los ojos de todos los presentes en un abrir y cerrar de ojos. Sus amigos describieron que no hubo sonido de explosión ni de motores, solo una distorsión visual similar al efecto del calor sobre el asfalto antes de que Jenny se desvaneciera, dejando sus sandalias perfectamente colocadas sobre la arena como el único y triste vestigio de que alguna vez estuvo allí compartiendo la tarde. Este tipo de casos refuerza la teoría de que existen portales naturales o artificiales que se abren de forma aleatoria en nuestra geografía, reclamando a quien tenga la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento preciso, transformando una tarde de diversión en un expediente de terror puro para quienes se quedaron atrás para contarlo bajo la sombra de la duda. Concluimos este inquietante inventario de las personas que el mundo olvidó por la fuerza, recordándoles que cada uno de estos casos tiene algo en común. El testigo es la única prueba de que lo imposible sucedió y su vida cambia para siempre al presenciar la fragilidad de nuestra existencia. En el séptimo misterio, creemos que estas desapariciones son la prueba final de que no somos dueños absolutos de nuestra realidad y que, en cualquier momento, el aire que respiramos puede abrirse para reclamarnos sin previo aviso. Si este tipo de historias les erizan la piel y quieren seguir explorando los rincones más oscuros de lo inexplicable, no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y compartir este podcast con aquellos que no temen cuestionar lo establecido. Su apoyo es lo que nos permite seguir descendiendo a estas profundidades. Antes de despedirme, quiero lanzarles la pregunta que nos desvela esta noche. ¿Alguna vez han sentido que por un segundo alguien o algo desapareció de su vista de forma imposible y volvió a aparecer? ¿O conocen de primera mano un caso de alguien que simplemente se fue sin dejar rastro frente a una multitud? Sus historias y sus miedos son lo que mantiene viva la llama de la verdad en esta comunidad. Buenas noches, y por favor, nunca caminen solos por lugares que les den mala espina, porque el próximo testigo de lo imposible podría ser tú.